y alteraciones en el campo visual. Empezando con glaucoma, pues esta es una neuropatía óptica, es progresiva, es irreversible. Oye. Es una neuropatía óptica progresiva y irreversible que se caracteriza por diferentes mecanismos que causan daño estructural en el nervio óptico y funcional que lo evidenciamos en los campos visuales. La etiología es multifactorial, dependiendo de la clasificación. Por ejemplo, si estamos hablando de glaucoma congénito primario, pues tenemos una causa genética en la mayoría de los casos, pero en general se considera que es una enfermedad multifactorial. Al ser una neuropatía óptica progresiva, en la forma más frecuente, que es del glaucoma primario de ángulo abierto, se caracteriza por ser asintomático. Entonces, los pacientes detectan esta baja visual hasta etapas muy avanzadas, cuando ya tienen un daño funcional severo. Dentro de los factores de riesgo que se han asociado ha sido la edad. Desde los 40 años empiezan a haber alteraciones daños tempranos por glaucoma, funcionales o estructurales, pero también otras cosas, por ejemplo, la raza, que sean asiáticos, que sean afroamericanos, también se ha asociado, por ejemplo, que tengan glaucoma primario. Ahora, la importancia del glaucoma en la agudeza visual tiene que ver principalmente por la progresión. Ahorita vamos a ver algunos estudios que hablan de la progresión, pero en general es una enfermedad muy prevalente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de ceguera. La primera es la catarata y esta es la segunda. Es responsable, según este metaanálisis, se hizo desde el 2000 al 2020, se estudiaron todos los artículos que hablaban de la epidemiología del glaucoma, y se vio que es el responsable del 8.4% de los casos de ceguera legal. Se puso aquí ceguera legal porque es cita textual del documento, del metaanálisis. Y bueno, esta cifra habla, aquí en esta columna podemos ver todos los casos de ceguera a los que están atribuidos por el glaucoma. Corroboramos que pues es una cifra de 8.39% y lo podemos comparar con la población de Latinoamérica que nos corresponde a nosotros. Más o menos 9.15% de las personas con ceguera es a causa del glaucoma. Y bueno, acá me pareció interesante porque si bien es la segunda causa de ceguera en el mundo, y la experiencia clínica pues tiene poquita relevancia en el nivel de evidencia, pero de los pacientes que yo recuerdo en la consulta del Juárez que tienen limitación visual o baja visual severa, pues la mayoría o una gran proporción es por glaucoma y no tanto por catarata. Y bueno, esto tiene un poquito de correlación con esta última columna, en este último círculo, en donde vemos que los pacientes que tienen limitación de la visión, de todos los subgrupos que se analizaron en este metaanálisis, Latinoamérica tiene el mayor porcentaje de afección. Entonces, todos estos antecedentes son un poquito de la importancia o el impacto que tiene la enfermedad en la visión. Y también es relevante destacar porque estudiamos la progresión. Y es que desde que se empezaron a estudiar todos los casos y los factores de riesgo, se buscó quiénes eran los que tenían mayor progresión. De los estudios más antiguos es el EMFT, en los 90 más o menos, en donde se compararon a dos grupos, unos tratados con un betaxolol y láser y otros de grupo control. Todos estos pacientes eran de reciente diagnóstico, tenían glaucoma primario de ángulo abierto, y se vio en una corte de 6 años que el grupo tratado progresó en 45%, que de todos modos es un montón, y el grupo control en 62%.
Ahora, ya que sabíamos que el glaucoma progresaba eventualmente en muchos casos, se quería estudiar quiénes eran los que tenían mayor riesgo. De ahí salió este estudio, AGIS, en donde los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto avanzado que tenían terapia máxima se evaluaron a 7 años y se trató de buscar qué factores eran los que se asociaban a la progresión. Ellos vieron, después de eso, inicialmente fue a 7 años y después se siguió a 10 años. Y fue hasta esta fecha que demostraron que el 46% progresaba con terapia máxima. Y que los factores que se asociaban a mayor progresión es que la presión inicial fuera muy elevada, que tuvieran pseudoexfoliación, enfermedad bilateral y que los campos visuales tuvieran peor desviación media y asimismo mayor edad al momento del diagnóstico. Estas cifras anteriores, nosotros la forma que tenemos de controlarlo pues es a través del control de la presión intraocular. Esto se hace a través de tratamiento médico, ya sea por gotas o implantes, y tenemos esta gama de medicamentos por diferentes mecanismos, análogos de prostaglandinas, inhibidores de la anhidrasa carbónica, agonistas alfa y otros más nuevos. Y también tenemos el tratamiento quirúrgico. Lo que podemos hacer en pares pues es trabeculectomías, implantes de válvula de Ahmed, pero existen otros tratamientos, implantes y otros tipos de válvula que también se utilizan, láser, etc. Entonces todo esto va enfocado a bajar la presión de los ojos, que es la única variable que nosotros tenemos para evitar la progresión. Y como hallazgo secundario, como un resultado secundario de este estudio, se vio que en el seguimiento a 6 años, los pacientes que presentaban presiones de menos de 18 milímetros de mercurio no presentaban progresión en el campo visual. Entonces la importancia de tener algunas metas, que estas no son las metas de glaucoma, pero pues es un poquito el antecedente y la justificación de por qué se establecen las metas. Ahora, la forma que tenemos nosotros de evaluar a estos pacientes, sí, a través de la agudeza visual, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que hay cartillas de TRS que están estandarizadas y es una medida basal que tenemos que hacer en la primera consulta y después estarla midiendo en las consultas subsecuentes. Para medir el daño estructural y el daño funcional vamos a utilizar el OCT y la campimetría. Al final nosotros vamos a determinar la capacidad visual y vamos a considerar que severa cuando alcanzamos una mejor agudeza visual corregida menos de 20/200 o que tenga el campo visual menos de 20 grados en el mejor ojo. Estos pacientes, como vimos al principio, no se van a manifestar con disminución de la agudeza visual al principio. Estoy segura de que muchos hemos visto pacientes que en su campimetría están como esta imagen y ven 20-25, ¿no? Sin embargo, estos pacientes van a tener algunas dificultades al momento de hacer actividades cotidianas, por ejemplo, caminar, al conducir y en la lectura en algunos casos. Reitman y sus colaboradores hicieron este estudio en donde compararon a pacientes con glaucoma bilateral y con los que no tenían glaucoma. Ellos hicieron unas pruebas en donde los ponían a caminar 4 metros y les ponían obstáculos, hacían marcha en tándem, los ponían a bajar escaleras y medían el tiempo que se hacían y cuántas veces tropezaban. Y ellos tuvieron estos resultados. Los pacientes con glaucoma se tropiezan casi 2 veces más que los pacientes que no tienen glaucoma y sí caminan más lento. También para evaluar qué tanta limitación tenían los pacientes al manejar, se hizo este estudio en donde igual pusieron los pacientes, qué peligroso, pero bueno, los pusieron igual a manejar a iluminación diurna y sus criterios eran que vieran por lo menos 20 grados y que tuvieran más de 20/200 de mejor agudeza visual corregida. Y algo muy curioso es que dentro de sus resultados
no encontraron que hubiera una diferencia significativa en los pacientes que sí tenían glaucoma comparados con los que no tenían. Pero sí encontraron que para compensar estos déficits en la visión periférica, los pacientes tenían más fijaciones por minuto y tenían más movimientos oculares por minuto, 9 veces más movimientos oculares. Entonces, si bien no les limita, y nosotros hemos visto, ¿no?, pacientes que están dilatados y se quieren ir manejando, en realidad no es como que no puedas manejar. Y en este estudio después se hizo un subanálisis y vieron que pues sí, pacientes con glaucoma sí tienden a tener mayor tasa de accidentes vehiculares. Entonces todo esto es importante porque podemos evidenciar que tienen una limitación en actividades que para nosotros son cotidianas. Además de la cartilla, la ETDRS, tenemos que evaluarlos con cartillas que vean el contraste, que midan el contraste, como la de Pelley-Robson. Esto les va a ayudar. Nosotros al identificar en cada consulta si hay progresión, o sea, si avanzan las líneas o si están ahí estáticos en esa visión, nos va a ayudar para determinar si hay algunas ayudas que podemos utilizar, por ejemplo, filtros que vamos a ver más adelante. También la evaluación del campo visual, definitivamente para clasificar, para estadificar la gravedad del glaucoma, pero también nos sirve para identificar el escotoma. Los pacientes cuando tienen algún escotoma tratan de hacer movimientos compensadores y estos los podemos reconocer cuando medimos la visión lejana con una cartilla TDRS, o también cuando utilizamos estas cartillas. Esta que vemos en la imagen inferior es una cartilla para visión cercana que se llama MN-READ, y lo que hace es que nosotros le pedimos al paciente que lea la frase y nosotros vamos a contarle el tiempo que se tarda, que lo haga lo más preciso posible y lo más rápido que pueda. Al final, mientras vamos avanzando en las letras, en las oraciones, se va haciendo más difícil y nosotros lo vamos a ir cuantificando en una gráfica. Esto nos va a servir como medida basal y para medir la progresión, y además de que sirve para poder dar una refracción, más bien una adición en los lentes de lectura de los pacientes. No solamente es la evaluación visual, también es importante, estos pacientes tienen limitaciones en sus actividades cotidianas, y pueden tener alguna implicación psicológica que ya lo veremos después con Fer. Entonces hay encuestas como limitación de la actividad o de los síntomas que tenemos que realizar en cada consulta para ver cómo están empeorando o está, más bien, en qué estado está el paciente con glaucoma. Y como complemento, las enfermedades sistémicas deben de controlarse, por ejemplo, diabetes, artritis, todo aquello que contribuya a que esta visión baje, pues es algo que debemos de vigilar. Incluso también identificar el síndrome de Charles-Bonnet, que se asocia que se presenta con alucinaciones, que es como un tipo de miembro fantasma. Ok, entonces el reconocimiento de caras, de objetos, que puedan los pacientes leer, firmar documentos de la tele, adaptarse a la luz o a la oscuridad, o que perciban la profundidad, todo eso va a ser importante a la hora de nosotros establecer las ayudas visuales. Esto puede hacerse a través de gafas, o sea, si nosotros queremos mejorar la visión cercana, podemos utilizar gafas de alta potencia, y esto se hace también con la cartilla de las letritas que le cuantificamos el tiempo, podemos cuantificar la visión. También usando telescopios para la visión lejana. El inconveniente en los pacientes con glaucoma, ya sabemos que son defectos periféricos que se vuelven más concéntricos, y el inconveniente con los telescopios es que limitan la visión periférica. También dispositivos electrónicos como el Kindle, que nos ayudan a controlar el brillo o el tamaño de las letras. Y para el deslumbramiento hay ayudas no ópticas, por ejemplo, que las lupas tengan iluminación, o que utilicemos un marcatextos en los textos.
O en las escaleras, por ejemplo, que pongamos cintas para discriminar dónde termina y dónde empieza el escalón. Son tipos de ayudas no ópticas, pero que pueden ayudar al paciente a desenvolverse mejor en sus actividades cotidianas. Entonces, dentro del pronóstico, pues es importante definir la capacidad que tiene el paciente. Ya lo había visto Fer, lo había mencionado en la clase pasada, ¿no? O sea, no hay que dar unas expectativas muy altas, deben de ser realistas con lo que podemos hacer, pero pues como viene aquí, y esto se me parece como que muy importante, es optimizar la funcionalidad, optimizar su capacidad visual residual. Y bueno, un enfoque multidisciplinario, ya vemos que hay que controlar comorbilidades, y todo esto va a mejorar la calidad de vida. Ok, entonces vamos a seguir con retinosis pigmentaria, que es otra enfermedad bastante limitante respecto a la visión. Voy a dar una breve introducción sobre las distrofias de retina. Estas son enfermedades hereditarias que se van a caracterizar porque se pierde la función visual, porque se degeneran los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina por muchos mecanismos. Al ser enfermedades hereditarias tienen heterogeneidad genética, o sea que se pueden heredar de forma autosómica recesiva o dominante o ligada al X, y también heterogeneidad de locus. Muchos genes pueden producir la misma enfermedad. Actualmente la forma que tenemos para medir o para identificar estas alteraciones es a través de la secuenciación de nueva generación, y es la determinación del exoma, en donde vamos a identificar exactamente dónde está la mutación y la variante. Al ser enfermedades hereditarias, pues se presentan en edades tempranas. Usualmente son bilaterales, son simétricas. Algunas son estacionarias, pero la mayoría son progresivas. Y ahorita vamos a ver una tabla y voy a hablarles más o menos a qué edades se presenta la limitación visual severa. Pero en general pues se presentan en edades productivas. O sea, son pacientes jóvenes de la segunda o tercera década de la vida que empiezan a notar limitación visual y deterioro funcional. Que esto no solo es importante para los pacientes, sino también como el consejo genético. Una vez identificados a los pacientes con estas patologías, que ya está evidenciado que se deben a una alteración genética, pues es importante el consejo a los familiares, ¿no? Aquí puse una tabla de muchas distrofias de retina, bueno, no muchas, pero algunas de ellas, las que podríamos ver con mayor frecuencia. Las enfermedades por ABCA4 son unas distrofias de tipo cono-bastón, que tienen herencia autosómica recesiva y se caracterizan porque la lesión o el defecto inicial empieza en la mácula. Todas estas las podemos evaluar a través de autofluorescencia, OCT, campimetría y electroretinograma. La corneoderemia también es otra enfermedad, es recesiva ligada al X, y en el fondo, pues como podemos ver acá, es una atrofia severa del EPR y de la corneocapilar, y eso nos permite ver la esclera que le da esta apariencia a la exploración del fondo de ojo. La atrofia gyrata también es una enfermedad recesiva, pero esta es autosómica, y acá la limitación visual más severa se alcanza pues, en edades relativamente jóvenes, en la cuarta o sexta década de la vida. Y bueno, esta se caracteriza por depósitos de ornitina. Los pacientes no tienen esa enzima que degrada la ornitina, y esta representa pues un fototóxico. La amaurosis congénita de Leber, que es dentro de las distrofias que se presentan a menor edad, los pacientes van a tener nistagmo e incluso pues, pueden tener potenciales evocados ya cerca de estar abuelitos. Pero la que más nos importa ahorita, porque es la más frecuente, es la distrofia bastón-cono, que como les mencioné, pues puede ser o dominante, recesivo, ligada al X. Nos importa más porque pues es la más frecuente. La prevalencia va a variar dependiendo de las poblaciones. Si es una población muy consanguínea, pues puede aumentar su prevalencia. Va de 1, no es 200, es 2000, de 2000 a 5000 casos,
Hay más de 330 genes que pueden causar la retinosis pigmentaria y se caracteriza porque los fotorreceptores se degeneran. Dependiendo del gen, es el mecanismo. Más o menos se presentan en la tercera década de la vida y los síntomas van a ser estos: nictalopia, o sea, en las noches empiezan a notar que se tropiezan o que no ven cosas, o que van caminando de noche y no ven la luz del coche que viene, les cuesta trabajo manejar de noche, y entonces así es como empiezan a notar los síntomas. La triada así típica que vamos a buscar en el fondo de ojos son espículas óseas, atenuación vascular y palidez del nervio óptico. Acá, como vimos, es una distrofia tipo bastón-cono, o sea, la pérdida va a ser primero el de los bastones, se van a alterar los campos visuales periféricos. No solamente van a estar estos cambios, pueden asociarse a otras alteraciones en el fondo, bueno, en la exploración oftalmológica. Por ejemplo, cataratas subcapsulares posteriores se presentan en el 72% de los casos. Edema macular, errores refractivos y queratocono también se pueden llegar a presentar en estos pacientes. Lo que nosotros necesitamos evaluar son estas cosas. Primero, la agudeza visual, eso siempre. Visión al color, podemos nosotros ver la progresión de la enfermedad si con discromatopsias, aparición de discromatopsias o empeoramiento. Y lo que nos ayuda muchísimo es evaluar las fotografías de campo amplio. Y aquí vemos las características típicas, que es un defecto periférico, y lo evidenciamos otra vez en la autofluorescencia, en donde hay un anillo hiperfluorescente central con zonas de pigmentación periférica, que son estos depósitos de lipofuscina, y esto va a tener su traducción en el campo visual. En el OCT también es útil porque podemos ver que está conservada la laminación central, pero se pierde conforme avanzamos más afuera de la mácula, se va perdiendo esta laminación de las capas externas. Y aquí también, pues, para el diagnóstico definitivo, pues usamos el electroretinograma. Como ven, en la mitad superior vemos la visión escotópica, que está prácticamente abolida, pero en este sector inferior vemos que la visión fotópica pues sigue conservada, ¿no? Entonces es característica de una distrofia tipo bastón-cono. Para las recomendaciones, pues digo, de tratamiento no podemos hablar, porque en realidad pues no hay tratamiento a menos que estemos dirigidos a una terapia génica, pero pues han habido algunos factores dietéticos que por teoría podrían ayudar, pero de acuerdo con estudios aleatorizados y varios ensayos clínicos, pues se ha determinado que no hay una evidencia pues no confiable, o sea, no hay evidencia de su eficacia. Lo que sí se puede recomendar es que los suplementos con vitamina A, si los pacientes ya lo estaban tomando, si ya estaban tomando 15,000 unidades de vitamina A al día, continuarla sí puede disminuir la progresión. Igual este suplemento, bueno, este ácido graso, DHA, también se ha pensado que disminuye la progresión, pero pues no hay evidencia de que esto sí que sea cierto. Hay otros suplementos, por ejemplo, de luteína o carotenoides, que ayudan a conservar o preservar la arquitectura macular. Como ya habíamos visto en la clase de Andrés, en los protocolos de ARETS, pues pueden ser algunos suplementos que funcionan en ciertos casos o en situaciones muy particulares, en el caso de la degeneración macular. Pero en general, pues bueno, se pueden dar, pero pues no hay evidencia de que sí funciona. Ahora, lo que sí funciona y sí les puede ayudar son las ayudas visuales. Igualmente tenemos lupas o lentes telescópicas y también ayudas no ópticas, por ejemplo, protección UV. Y esta imagen me pareció muy ilustrativa. O sea, yo, por ejemplo, no podría bajar esas escaleras
si tuviera este contraste, ¿no? O sea, no se distingue del escalón. Y es ahí en donde ayudan lo que les había mencionado en el glaucoma, ¿no? Estas barritas que definen dónde está el escalón. Pero también hay otros filtros que se llaman filtros Corning, que son de una longitud de onda más larga, y estos son útiles para prevenir la fotofobia y el deslumbramiento. Supongo que lo veremos con más detalle después, pero son básicamente colores entre rojos y amarillos. Y vamos a terminar con los efectos del campo visual. Para recordar nada más, la visión está compuesta por la capacidad visual, por la sensibilidad al contraste, los campos visuales y la visión al color. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en los campos visuales. Seguramente todos desde la carrera hemos visto este diagrama en donde podemos ver cuando en la vía visual hay una alteración, el defecto campimétrico que podemos tener. Entonces, lo que más vemos nosotros es lesiones prequiasmáticas, del quiasma hacia adelante. Desde neuropatías ópticas, por ejemplo, pues sí, neuropatías ópticas isquémicas que pueden o oclusiones arteriales que pueden producir que esté completamente sin sensibilidad del campo visual, hasta las lesiones quiasmáticas por tumores en la silla turca. Estos efectos, ay no, creo que ya se va a acabar el tiempo, en 10 minutos, ok. Estos efectos pues van a estar traducidos dependiendo de la altura en la que se encuentren en la campimetría. De las lesiones posquiasmáticas, pues estos ya son más materia de neurología, pero es importante nosotros interrogar en los antecedentes si tuvo algún evento vascular cerebral o si actualmente está en estudio, porque pues mucho de esto puede ser pues causas centrales, ¿no? Que nosotros no vemos como tal en el manejo, pero sí lo vemos como una limitación visual. Entonces, de las evaluaciones que podemos hacer es la campimetría por confrontación. Esta es una medida subjetiva del campo visual que presenta el paciente. Lo podemos hacer de forma inicial y de forma subsecuente. Entonces, la técnica estándar es que nosotros nos coloquemos a 1 metro del paciente y como lo está haciendo el examinador ahorita, ocluimos el ojo ipsilateral, nosotros y el paciente, y que mire hacia nuestra nariz. Nosotros entonces vamos a ponerle un estímulo periférico, ya sea el dedo o un objeto, incluso pueden ser colores, y vamos a determinar si alcanza a percibir el objeto. La teoría pues es que el campo visual temporal mide 90 grados, el nasal 60, el inferior 70 y el superior 60. Entonces es en este rango en donde nosotros vamos a estar estimulando el campo visual del paciente y vamos a poder compararlo en citas subsecuentes. Esa es la forma subjetiva. La forma objetiva es que se haga a través de la perimetría. Entonces vemos acá la isla de visión, que es literal como una isla en medio del mar, que es la visión que nosotros podemos percibir, en donde el área de mayor visión corresponde al pico de esta isla, y a 15 grados hacia el sector temporal vamos a encontrar la mancha ciega que corresponde a la salida al nervio óptico. Estos defectos, o sea, esto nosotros si lo trasladamos a un campo visual, a una campimetría, vamos a poder ver los defectos en este campo y compararlos con el tiempo. Podemos clasificar o identificar la causa dependiendo del defecto que nosotros encontremos. Si hay un paciente que tiene visión borrosa y pérdida del campo, podemos sospechar desde cosas en el segmento anterior, por ejemplo, queratocono o aniridia, nistagmo, albinismo. Si tenemos pérdida del campo visual central, ya lo habíamos visto con Andrés, degeneración macular relacionada con la edad, neuropatía óptica glaucomatosa y no glaucomatosa,
edema macular diabético, quístico y algunas distrofias maculares que también son hereditarias. Y en el caso de la pérdida del campo periférico, no, el glaucoma no es aquí, el glaucoma es del campo periférico. Retinosis pigmentaria ya vimos, glaucoma, retinopatía diabética, esclerosis múltiple, y acá algo interesante es que los pacientes que tienen hemianopsia bitemporal, o sea que tienen por ejemplo un prolactinoma, no se dan cuenta, a veces no perciben o que tienen estos defectos en el campo visual porque la visión central pues está conservada. Entonces estas son algunas de las enfermedades que nosotros podemos identificar a través de la campimetría. Y bueno, la rehabilitación en estos pacientes es básicamente la misma, dependiendo también de si el defecto es central o periférico. En los defectos centrales, nosotros podemos ayudar en la visión cercana a través de lupas o gafas hiperoculares, que es como esta que tenemos en la imagen, en donde está el lente y además se le agrega un lente con mayor aumento. En la visión lejana, la MagniPlus es esta imagen de acá abajo, que el inconveniente es que tiene una distancia de trabajo muy chiquita, muy cortita. Y en la visión lejana podemos ayudarnos de telescopios de Galileo o de Kepler, que los veremos en su momento. Ahora, con los efectos periféricos, algo muy útil son los prismas. Lo que nosotros tratamos de hacer es, con base dentro, tratamos de enfocar la imagen dentro de la mácula, y esto puede ayudar al paciente en algunas actividades para que pues traten de enfocar o traten de hacer una fijación con el área en donde no está afectado, donde no hay daño. Las ayudas no ópticas, como ya los había dicho, pues estos lentes de filtros de Corning mejoran la sensibilidad al contraste y el deslumbramiento, pero también podemos hacer algo tan fácil como iluminar el texto, aumentar el contraste, disminuir la distancia de trabajo. Por ejemplo, con estos atriles acercamos pues lo que queramos leer al paciente y acortamos la distancia de trabajo. Y podemos utilizar otras cosas como pues aumentar la letra, por ejemplo, del celular, ¿no? Hacerla más grande, o los párrafos hacerlos más chiquitos y ponerles un contraste diferente. Todos estos mecanismos no son exclusivos pues, del glaucoma o de la retinosis o de los efectos del campo visual, pero identificando cuáles son los mecanismos por los que se producen estas enfermedades, podemos hacer un tratamiento, una rehabilitación más enfocada al padecimiento del paciente. Y me parece que esas son todas. Sí. Para alguien pues sí, me parece que estuvo muy completa tu exposición, incluyendo todos los tipos de rehabilitación que podemos ofrecer al paciente. Obviamente pues todavía nos falta como entrar en materia para ver bien pues en qué consiste cada uno, pero estuvo pues bastante completo. Y pues igual hay que tomar en cuenta que todas estas, si bien lo podemos englobar como patologías que nos afectan el campo visual periférico, pues la mayoría de estas enfermedades en realidad nos pueden dar afectaciones tanto periféricas como centrales, desde el glaucoma, que pues muchas veces tenemos también afectación central en los campos visuales, la retinosis pigmentaria, que pues bueno, eso creo que es un reto muy importante porque entre todos los componentes de la visión que bien mencionaste, pues tenemos afectación en todos realmente, ¿no? O sea, retinosis pigmentaria es como un reto y pues en realidad sí es bastante frecuente. ¿Qué otra cosa quería comentar? Bueno, en cuanto a la retinosis, como bien decías, el tratamiento es
un tema que siempre surge la duda con los pacientes, ¿no? Si hay algún tratamiento, alguna novedad o algo que se les pueda ofrecer para restaurar su visión. Y como bien decías, pues existen algunas terapias génicas que, pues, digo, realmente son un poco inaccesibles para los pacientes porque ¿cuántos pacientes vemos con retinosis que realmente tengan un diagnóstico genético, ¿no? Que además esa es otra cosa, pues, que genera un reto. Muchas veces son pacientes que tienen otro familiar o son varios familiares que tienen la enfermedad, entonces pues ahí se vuelve un poco más complicada la situación porque pues dentro de una misma familia es como que quién ayuda a quién, ¿no? Pero pues sí, muchas veces no tienen su diagnóstico genético, entonces pues eso los vuelve no candidatos a un tratamiento o una terapia génica. Y pues también el problema con la terapia es que está dirigida pues más que nada a mejorar aspectos muy específicos como la nictalopia, ¿no? O sea, obviamente pues la función en la retina no la vamos a restaurar, pero sí suele ser una duda muy frecuente para los pacientes, o sea, ¿qué tratamiento hay? Y pues bueno, pues aquí muchas veces sí recordar que la rehabilitación visual también podemos ofrecerla como tratamiento y siempre tomar en cuenta pues hacer todo lo que el paciente pueda llegar